Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, martes 28 de julio, en Geopolítica Diaria. En un corredor de 350 kilómetros en el centro de Sudán, un ejército recupera en 48 horas una autopista que llevaba 3 años bajo control paramilitar, mientras en el mar Caspio una advertencia de Teherán a Kiev amenaza con encender un frente que hasta ahora se mantenía al margen de la guerra de Ucrania. Entre pausas militares que podrían romperse en cualquier momento y avances sobre el terreno que se responden con amenazas de escalada, el mapa de conflictos activos se mueve hoy en direcciones distintas, sin que ninguno de ellos ofrezca todavía una resolución clara. Empecemos por Sudán. El ejército sudanés recuperó el control completo de la autopista de Al-Sadarat, el corredor que conecta la capital, Jartum, con la ciudad sitiada de El Obeid, en el centro del país, tras 2 días de combates. Según el comunicado del ejército, sus tropas retomaron localidades como Bara, Kurfa y Yarigaj, infligiendo pérdidas severas en vidas y equipamiento a las fuerzas de apoyo rápido y forzándolas a replegarse. Esa ruta había estado bajo control de la fuerza paramilitar desde el inicio de la guerra, en abril de 2023, cuando el conflicto estalló por el desacuerdo sobre la integración de las fuerzas de apoyo rápido al ejército regular. El comandante paramilitar, Mohamed Hamdan Daglo, respondió a la pérdida liberando de facto a sus combatientes, diciéndoles que a partir de ahora ya no sostiene las riendas, una señal que varios medios de la región interpretan como preparación para una escalada. En El Obeid permanecen atrapadas alrededor de 500.000 personas, según Naciones Unidas, que advierte de una posible catástrofe humanitaria si se repite el patrón de la ciudad de El Fasher, donde una misión de investigación de la propia ONU concluyó este mes que las fuerzas de apoyo rápido cometieron genocidio contra la población civil durante el asedio del año pasado. El Reino Unido pidió esta semana incluir a El Obeid en una resolución de embargo de armas ante el Consejo de Seguridad y anunció sanciones contra redes de comercio de oro que, según Londres, financian a los actores armados del conflicto. El Programa Mundial de Alimentos informó, por su parte, de que la escasez de financiación ha reducido a la mitad la ayuda que llega a la población desplazada en el país. Sudán no es el único punto del mapa donde una pausa militar podría estar a punto de romperse. En Oriente Medio, Estados Unidos e Irán completaron este lunes una tercera noche consecutiva sin ataques mutuos, tras la suspensión que Washington decretó el viernes después de 13 noches seguidas de bombardeos sobre territorio iraní. El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baghai, dijo este lunes en una rueda de prensa que Teherán no mantiene en este momento negociaciones con Estados Unidos, y añadió que lo que existe actualmente no puede llamarse alto el fuego, responsabilizando a Washington de lo que calificó como agresión militar. Desde la Casa Blanca, el embajador ante Naciones Unidas, Mike Waltz, había dicho el domingo que la pausa buscaba dar espacio a conversaciones en marcha. El propio presidente Trump reconoció el lunes, a bordo del avión presidencial, que Estados Unidos querría contar con más munición de tipo sofisticado, aunque insistió en que las Fuerzas Armadas tienen lo necesario para sostener el conflicto, y atribuyó la escasez al envío de ese armamento a Ucrania por parte de la administración anterior. Una fuente iraní citada por Reuters dijo que Teherán mantendrá su propia pausa mientras Washington haga lo mismo, aunque con más escepticismo que optimismo sobre si el respiro se sostendrá. La pausa coincide con el viaje a Washington del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien se reúne este martes con Trump. Esa misma fragilidad se extiende al Mar Rojo, donde el bloqueo naval que el movimiento hutí yemení declaró contra Arabia Saudí sigue activo. El tráfico de buques por el estrecho de Bab el-Mandeb cayó el domingo a su nivel más bajo en meses, con apenas 11 buques de carga en tránsito, según datos de la firma Kpler difundidos el lunes. Los hutíes sostienen que su bloqueo responde a lo que llaman un asedio injusto y opresivo impuesto por Arabia Saudí a Yemen durante casi 12 años, y lo han descrito como una aplicación del principio de ojo por ojo. Riad, por su parte, condenó la medida como una violación del derecho internacional asimilable a la piratería marítima. El presidente Trump advirtió que Estados Unidos responsabilizará a Irán por cualquier ataque hutí contra buques o instalaciones sauditas. Ese mismo entrelazamiento de frentes vinculados a Irán se hizo visible este fin de semana en el Mar Caspio, donde Ucrania y Teherán protagonizan hoy su propio cruce de acusaciones. La guerra entre Rusia y Ucrania sigue activa. Fuerzas rusas lanzaron 147 drones contra territorio ucraniano durante la noche del domingo al lunes, según el Instituto para el Estudio de la Guerra,
mientras Ucrania continuó su campaña de ataques de largo alcance contra infraestructura petrolera y de exportación rusa. Ninguno de los dos bandos logró avances confirmados sobre el terreno ese día. La novedad de las últimas horas se concentra en el cruce con Irán. El canciller iraní, Abbas Araghchi, advirtió este lunes que el ataque ucraniano del fin de semana contra un buque comercial iraní en el Caspio, que Teherán dice que dejó un marino muerto, no puede quedar sin respuesta, y lo calificó de acto absolutamente ilegal e injustificado. Un legislador iraní, Ebrahim Assisi, presidente de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento, advirtió en redes sociales que cualquier ataque contra intereses iraníes tendrá consecuencias. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, había reivindicado el fin de semana esos ataques, alegando que alcanzaron buques usados para transportar carga militar entre Irán y Rusia, además de un buque de guerra, sin identificar la embarcación comercial mencionada por Teherán. Irán, por su parte, reitera que nunca ha intervenido en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Mientras esa amenaza de represalia iraní contra Kiev queda pendiente de confirmarse, en Gaza la violencia siguió marcando el fin de semana. Fuerzas israelíes mataron el domingo a 2 funcionarios de seguridad de Hamás en un ataque contra su vehículo en Deir al-Balá, luego de que un ataque separado matara el sábado al jefe de policía en el norte de la franja, según reportó Al Jazeera. Un nuevo informe advierte que más de 2/3 de la población de Gaza podría sufrir hambre aguda hacia fin de año ante la escasez de financiación humanitaria y las restricciones israelíes al ingreso de ayuda. Actualmente 1,2 millones de personas sufren esa condición, cifra que podría subir a 1,4 millones para diciembre. El Gabinete de Seguridad israelí aprobó el fin de semana el despliegue inicial de 200 efectivos de una fuerza internacional procedente de países aliados para asegurar el perímetro de una zona humanitaria piloto en Rafah, dentro de la iniciativa estadounidense conocida como Consejo de Paz. Un funcionario israelí describió la decisión como un gesto hacia Trump, y supone ceder la posición previa del gabinete, que exigía el desarme de Hamás antes de permitir esa fuerza. En Cisjordania, colonos israelíes incendiaron 2 mezquitas y atacaron viviendas y vehículos durante el fin de semana en distintas localidades palestinas, entre ellas Qusra, dejando pintadas que reivindicaban venganza. Los ataques siguieron a un enfrentamiento el viernes en la aldea de Tal, cerca de Nablus, donde murieron 4 palestinos y 2 israelíes, uno de ellos un colono que ejercía de coordinador de seguridad de un asentamiento cercano. El ejército israelí contabilizó al menos 30 ataques de colonos desde el viernes. Netanyahu advirtió que podría autorizar una acción más amplia, mientras el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, reiteró su exigencia de anexión de Cisjordania. Autoridades palestinas han pedido protección internacional para los habitantes de las localidades afectadas. A miles de kilómetros de Oriente Medio, otro proceso político avanzó hoy con su propio calendario y sus propias presiones internacionales. El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, presentó este lunes ante los embajadores acreditados en el país los primeros detalles de su propuesta de reforma parcial a la Constitución, según confirmó la copresidenta Rosario Murillo. La votación en la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, sigue prevista para inicios de agosto. La consulta llega después de que Ortega afirmara, el 19 de julio, que en Nicaragua no volverán a celebrarse elecciones, una declaración que generó rechazo de los gobiernos de Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil y Perú, así como del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Alberto Ramlin, y del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Panamá retiró a su embajadora en Managua en protesta. El gobierno nicaragüense describe los encuentros con el cuerpo diplomático como reuniones de amistad y hermandad entre pueblos, y sostiene que buscan garantizar procesos electorales libres y soberanos. En la misma región, la disputa arancelaria entre Brasil y Estados Unidos sigue sin una respuesta oficial de Washington al artículo que el presidente Lula da Silva publicó el domingo en el Washington Post, calificando los nuevos aranceles de error estratégico. La embajada estadounidense en Brasilia no atendió las solicitudes de comentarios sobre el texto. Y en La Haya, la destitución del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por conducta sexual indebida sigue generando controversia. Su defensa insiste en que la decisión responde a motivaciones políticas ligadas a la orden de arresto que Khan impulsó contra el primer ministro israelí,
mientras el embajador palestino ante los Países Bajos, Amar Hijazi, sostuvo que el voto no constituyó un pronunciamiento político sobre ningún caso ante la Corte. Lo que atraviesa buena parte de lo que ha recorrido hoy este análisis es la misma pregunta: si una pausa militar, ya sea en Oriente Medio o en Sudán, resiste la tentación de escalar por parte del bando que en ese momento se siente en desventaja. La advertencia del canciller iraní sobre el ataque ucraniano en el Caspio sigue sin traducirse en una respuesta concreta, justo cuando Washington y Teherán completan un tercer día consecutivo sin disparos directos entre ellos. Si Irán decide actuar contra intereses ucranianos en los próximos días, la pregunta que quedará abierta será si Estados Unidos trata ese episodio como un conflicto aparte o como la provocación que reabre el que acaba de poner en pausa. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, síganos en el canal, denos un me gusta y compártanlo con quien también quiera entender el mundo de hoy.